Estamos compartiendo los secretos de la Kabbalah. Muy buenos días, oyentes de Radio Dakota 104.7. Nos encontramos nuevamente aquí hoy llevándole los secretos de la Kabbalah a todos ustedes, como todos los miércoles, encantados de poder transmitirles esta sabiduría maravillosa. Buenos días, Javier. Buen día, buen día. Hoy vamos a estar desarrollando un programa, continuando tal vez algunos puntos de nuestro programa anterior. Seguramente hoy vamos a desarrollar, Javier, las 10 sefirot, el árbol de la vida, para todos nuestros oyentes, que hemos ya hablado el programa pasado y hemos estado contándoles básicamente de qué se trata. Inclusive los habíamos invitado a observar el árbol de la vida, tener una idea, por lo menos en sus mentes, de cómo está distribuido estas distintas, lo van a ver como círculos, y pueden, si quieren, ingresar a nuestra página web www.kabbalah aplicada, desde donde pueden bajar los programas, y allí hay un link donde van a encontrar justamente la imagen del no solo del la imagen, vida, sino que también van a encontrar un archivo que sería bueno que lo tengan enfrente de ustedes a medida que en el transcurso del programa, porque hay ciertas cosas que vamos a ir explicando que son más gráficas o más fáciles de entender cuando uno ve estos dibujitos, estas gráficas de cómo funciona. Para aquellos que no están en sus casas y no tienen acceso a internet y no están frente a la computadora, no se preocupen, porque la idea que vamos a estar transmitiendo durante el programa no necesariamente necesita estar mirando esta imagen. Vamos a estar llevándoles la idea y explicándole cómo está distribuido el árbol de la vida, para que ustedes lo puedan entender desde donde estén. Pueden escribirnos a info@aplicada.com, y así lo ha hecho una de nuestros oyentes, que quisiera comenzar, aunque sea para poder entrar en calor, Javier, con alguna consulta que nos hace Alicia. Puntualmente ella viene escuchando el programa desde el inicio, viene tratando de aplicar la Kabbalah. Justamente ella dice: yo entiendo esto de Kabbalah aplicada y lo llevo a la práctica en mi vida cotidiana. Y se hace una consulta interesante para desarrollar. Ella dice: si la conexión con la luz se logra desconectando el dial del deseo egoísta, ¿en qué lugar coloco el deseo de conectarme con la luz? Dice: me siento en una contradicción. Bueno, ojalá me puedan responder. Justamente estoy intentando llevar la Kabbalah a la acción, pero me encuentro que en el momento que soy proactiva, me siento esperando un resultado. Así nos explica Alicia su consulta. Bueno, no es en realidad una contradicción. Alicia nos dice: tengo que eliminar el deseo egoísta. Y por otro lado, y eso es lo que revela la luz en nuestra vida, y uno empieza a pensar, y es lógico que si uno ya decidió que va a probar esto y que va a ver si crea resultados en su vida, y si sabe que detener el sistema reactivo, ser proactivo, escuchar a la otra voz, porque uno elimina la emisora o la energía del oponente inmediatamente, como solo hay dos entidades en el plano espiritual, en el plano metafísico, que es en cuanto a nuestros pensamientos y lo que hay como existencia, es la luz vasija, oponente, la luz misma. Uh-huh. Si elimino el oponente, inmediatamente lo único otro que queda es la luz, con lo cual también aprendí en las clases de Kabbalah que la luz es verdaderamente lo que busco en mi vida. Ella dice: me quedo expectante, me quedo como que hace una acción proactiva y automáticamente espera un resultado. Entonces creo que más allá del resultado, que no está mal que la persona espere ver. A ver, hay una cosa que es importante. Muchas veces me pasa con muchos alumnos que a través del conocimiento de la Kabbalah y el entender que todo tiene una razón de ser y que todo ocurre en el momento adecuado y en la forma adecuada para el crecimiento de la persona, empieza a utilizar la Kabbalah como un sistema de consuelo, ¿sí? Lo cual es algo reactivo. ¿Qué quiero decir con esto? A la persona lo despiden del trabajo, le pasa algo malo, lo que sea. Antes de estudiar Kabbalah,
se enojaba, insultaba, se sentía una víctima, lo que sea. La reacción típica de los seres humanos. Empezó a estudiar Kabbalah y aprendió, por un lado, que él puede crear su propio destino, su propia realidad, modificar el medio en el que vive. Pero por otro lado, también aprendió que cada vez que uno falla o que tal vez no hace exactamente lo que está con la conciencia de la luz, sino que uno cede al pensamiento o al deseo egoísta, y ese deseo egoísta activa las leyes de causa y efecto, y eso puede traer una consecuencia. De hecho, trae una consecuencia. Como también aprendimos que la consecuencia que trae es exactamente en la perfecta medida el antídoto para curarnos de aquel deseo egoísta o de aquella cosa que continúa trayendo efectos negativos a mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? El efecto que se genera, si bien pareciera que es como una especie de castigo cósmico, no es un castigo, es totalmente lo opuesto, es la perfecta medida para que si yo lo supero, en ese caos que se generó a través de las leyes de causa y efecto, yo hice algo negativo, viene algo negativo. ¿Es un castigo? No, no es un castigo. Es una oportunidad más donde todas esas veces que yo... Lo voy a ejemplificar. La persona tiene una tendencia a pelear o a contestar o a hacer problemas de cosas muy pequeñas. Lo viene haciendo toda su vida. De golpe empieza a estudiar Kabbalah y empieza a darse cuenta que muchos de los problemas que tiene en sus relaciones, en otras áreas de su vida, provienen del hecho de que está todo el tiempo peleando o viendo lo negativo en todo. Ahora está al tanto, ¿sí? Sabe que esto ocurre, se da cuenta que esa persona es el causal de esa realidad en la que vive. Pero todas esas acciones negativas que hizo tienen consecuencias. Esas consecuencias no son un castigo. Esas consecuencias son que se presente otra vez la oportunidad de pelear, de contestar, de reaccionar, de los gritos, de la violencia, y cada vez es peor, ¿sí? ¿Por qué cada vez es peor? Porque en ese solo hecho se van acumulando todas las veces anteriores que la persona no cambió, no utilizó, porque cada vez que hubo una nueva posibilidad de pelea, en realidad era la posibilidad de solucionar todo lo que había hecho hasta ese día en ese aspecto. Cuanto menos te dedicas a tratar de pasar la prueba, más difícil se pone la prueba, pero no como castigo, sino que se acumula todas esas veces que fuiste reactivo, toda esa energía que era luz que se tenía que revelar, se ocultó, con lo cual a la energía oculta nosotros le llamamos caos, ¿sí? Se manifiesta en nuestra vida y decimos, uy, mira el problema que tengo. No es un problema, es toda esa energía que vos acumulaste y ocultaste en esas acciones negativas, vuelve a darte la oportunidad de que vos lo reveles, de que liberes esa energía que está capturada en esa cáscara, en esa clipá, se le dice en hebreo. Venimos llamándolo problemas y caos, que resulta difícil que cuando lo transitamos no llamarlo como tal, sí. A partir de que uno empieza a aplicar y estudiar, y de que produce sufrimiento aparte. Empiezas a sentir esas sensaciones y bueno, pero esto sigue siendo un problema, sigue siendo un caos. Claro. No lo ves como una oportunidad. Bueno, cuando yo entienda realmente que en aquello que produce dolor está una nueva pelea, y cada vez es peor, ¿sí? La gente que tiene problemas de ira no es algo que cuanto más descargan su ira, después se desaparece, se al disipa, revés, se potencia. Tiene más práctica. ¿Sí? Cada vez tiene más práctica. En definitiva, cuando vuelve a aparecer, tenemos que entender que no solo es una oportunidad para ser proactivo en ese momento, sino que si estoy al tanto que ese momento de caos trae encerrado en él toda la luz que yo le di al oponente todas las veces anteriores que no fui proactivo, yo no necesito ser proactivo por cada vez que fui reactivo anteriormente para solucionar ese tema de causa y efecto. Una sola vez
donde yo puedo ser absolutamente proactivo en un área, si estoy consciente de esto, porque la conciencia sabemos que en Kabbalah que es fundamental, todas aquellas veces que no fui proactivo y que esa luz se escondió y quedó oculta y por eso ahora produce tanto dolor o tanto caos, en una sola vez yo puedo revelar toda la luz que no revelé en 30 años de vida. Cuando uno entra a un cuarto que está oscuro, ese cuarto pudo haber estado oscuro 1 hora, 10 horas o 30 años, y uno prende la luz. Demora 30 años en irse toda la oscuridad. Se disipa la oscuridad. En un instante. En un instante. ¿Sí? 30 años de oscuridad desaparecen en un instante. Ahora, como nosotros decimos que este nuevo caos o esta nueva oportunidad en realidad está ahí en el momento adecuado y en la medida precisa para ayudarnos, mucha gente lo que empieza a hacer, y es un error, es utilizar a la Kabbalah como un consuelo. ¿Qué quiero decir con esto? Dice, y bueno, seguramente si sucede así, y empieza, en lugar de a esperar cosas buenas en su vida, empieza simplemente a aceptar el caos como parte de la vida, y dice, bueno, seguramente estoy pagando algo, esto seguramente, este dolor me está ayudando a mejorar. No, si no sos consciente de que ese dolor está ahí para que vos hagas algo, lo transmutes totalmente y lo conviertas en felicidad y en revelación de luz, no, es un error. Es un error. Entonces, ¿está mal esperar luz? No podemos negar que la esencia del ser humano es el deseo. Lo que tenemos que aprender es que si ya vamos a ser egoístas y querer beneficio propio y querer algo, por lo menos empecemos por querer lo más elevado que puede haber, que es la luz. Cuando realmente la persona empieza a querer la luz, empieza a quererla. No solo digo, ¿qué quiero decir con esto? No solo la desea, sino que la quiere como se quiere a un amigo, como se quiere a un novio, a una novia, se le empieza a tener afecto. Y cuando uno le empieza a tener afecto a la luz, empieza a darse cuenta todo lo que la luz tiene para dar, y se empieza a dar cuenta que porque uno está metido en este pequeño deseo de el autito nuevo o el esto, lo otro, no le permito a la luz darme todo lo que me quiere dar. Tanto como para Alicia como para el resto de los oyentes que están siguiendo nuestros cursos y nuestro programa y están llevando la Kabbalah a la práctica, se van a encontrar, yo mismo como estudiante, con esta parte difícil que es entrar en conciencia de conocer la regla y ponerla en práctica, y como dice Alicia, esperar un resultado, estar midiendo lo que hago, como calculando que si hago esto, entonces voy a tener este resultado, y me quedo expectante y me frustro, entonces no sé si estoy siendo de vuelta egoísta porque te di esto. Allí en la práctica y en el estudio nos damos cuenta que en un momento dado hay que fluir, y que en un momento dado también vas a fallar y que te lo tienes que permitir, y que no te va a salir, y que hiciste acciones que sentiste que eran proactivas y descubriste que vino de vuelta el caos. Y allí en la práctica vas a ir pudiendo entonces relajar de alguna manera tu conciencia para entrar en un espacio más natural en tu proactividad, porque venís desde un lugar en donde estuviste todo el tiempo haciendo encerrado, egoísta, midiendo realmente. Entonces, mientras vas transitando desde ese lugar que prácticamente era medir a cada instante, cada paso, y de golpe descubrís que ahora querés salir de allí es como ir al gimnasio, haces ejercicio, el otro día vas vas por primera vez al gimnasio, levantás pesas, te sacás la remera, vas al espejo y sentís que a lo mejor querés ver todos los músculos desarrollados. Y te duele todo, aparte. Te duele y ves que el músculo no tiene nada en particular, no está tonificado, no bajaste de peso, estás igual que ayer y no ves realmente un resultado. Tiene un proceso realmente nuestra conciencia, y de golpe vas a estar siendo más natural un día en donde proactividad, y te das cuenta que hacer incómodo ese esfuerzo, no vas a estar diciendo, uy, va a venir un resultado. Lo vas a hacer porque sabes que disfrutás el esfuerzo en sí. Hay ganancia del otro lado. Una cosa que hay que tener muy en cuenta, nosotros no manejamos el mundo de los resultados, ¿sí? El área de acción en esta encarnación física en este mundo está en el proceso.
¿sí? Vos, y estamos dispuestos a aceptarlo en muchas áreas, pero no en nuestra vida. Cuando lo ves en la naturaleza tiene su propio proceso, pero si uno quiere activar el uso de la naturaleza para, qué sé yo, en el campo, por ejemplo, el señor que tiene un campo tiene que ir y sembrar, ¿sí? Y tiene que regar y tiene que cuidar la planta, pero no depende de él, de que salga el brote de esa semilla. Y no depende también, o sea, es necesario que él se ocupe del proceso, pero el rinde que va a tener ese año esa cosecha tampoco realmente depende de él. Ahora, cuando digo no depende, quiero decir que no hay algo que la persona pueda hacer una vez que ya se manifestó, ¿sí? Pero sí depende 100% de la conciencia de la persona. Vos podés sembrar, un señor siembra un campo de un lado y otro siembra uno del otro lado, y pueden tener rindes totalmente distintos. Y la tierra parece ser lo mismo, llovió igual. Me contaba una persona que conozco no hace mucho tiempo, que tuvieron una de las mejores cosechas, o iban a tener una de las mejores cosechas en no sé cuánto tiempo, pero un vecino hizo un fuego y el fuego se expandió y le quemó la mitad de la cosecha, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que el verdadero trabajo es en concentrarse en el proceso, y que el proceso depende de mi conciencia. Yo no puedo... pensamos que está totalmente desasociado, ¿sí? Yo puedo ser una mala persona, puedo hacer un montón de cosas negativas, pero si soy muy bueno, si soy un muy buen agrónomo, ¿sí? o sé mucho de campo, eso no tiene nada que ver con el rinde que va a tener mi cosecha, porque yo sé cuándo plantar, cuánto agua poner, ¿sí? Creo que mi conocimiento, ¿sí? En los negocios o en esto, el otro, no es afectar, es lo necesario. Y si uno se fija, si presta atención a cómo funciona la naturaleza sin la intervención humana, ¿sí? Todo se trata del proceso. Y nosotros, no es que de alguna forma, el oponente, el Satán, se ha encargado durante por lo menos los últimos 2000 años de enseñarnos a no querer hacer el proceso, ¿sí? La parte esa, o sea, queremos, nos encanta conseguir el nuevo empleo y quisiéramos ya tener el resultado, o nos encanta abrir la nueva empresa, hacer todo el proceso de creación, y al otro día queremos ver los frutos, pero nos molesta el proceso, porque el proceso implica trabajar, ¿sí? Hacer esfuerzo. En el proceso es a donde tenés la oportunidad de ser proactivo. Vos podés retirarte a los... No sé, ¿a qué edad se retira la gente acá? 65, a los 60, hombres y mujeres, 65 años, vos podés retirarte de tu trabajo, pero nunca podés retirarte de la vida. Y en la esencia de la vida es el trabajo espiritual. Vos no podés decir leyes de causa y efecto, me estoy yendo a la oficina ahora, espérenme 8 horas, dentro de 8 horas vuelvo a casa y seguimos con el trabajo de la vida. No, te va a seguir a la oficina, al campo, a la discoteca, a lo que sea que hagas, las leyes de causa y efecto te siguen, porque la oportunidad de ser proactivo y de conectar con la luz es constante, ¿sí? Y la persona que realmente le saca jugo a la vida es la que en el trabajo, en la discoteca, tirado en la playa tomando sol, está consciente de que en ese momento puede recibir luz, ¿sí? Puede recibir energía, puede ser un canal incluso de esa luz para otras personas. Con lo cual, la pregunta de Alicia, si ya vas a tener un deseo egoísta, ¿sí? Que en el momento en el que la persona realmente se deshace de su ego es solo cuando empieza a sentir afecto por la luz, sentir amor por la luz, y empieza a querer recibir, no por satisfacer su deseo egoísta, sino para darle la oportunidad a la luz de que te pueda dar.
¿sí? Pero eso toma tiempo, es un proceso. Si ya vas a seguir teniendo esta esencia egoísta, sé lo egoísta más elevado que se puede ser, que es desear la luz. Me hiciste acordar en estos ejemplos que dabas, Javier, que muchas personas pasa el año, esperan las vacaciones, se van de vacaciones 15 días, vuelven, el caos continúa en sus vidas. Parecería que quisieran frenar en esos 15 días todo lo correlativo que tienen en sus vidas, que está absolutamente asociado. De hecho, vuelven de las vacaciones muchas veces más cansados, queriendo que las vacaciones les brinde como un espacio de relajación, cuando en realidad te está llevando todo el caos que venís en tu vida arrastrando. Naturalmente te lo está llevando de vacaciones, digo, es parte de esto que vos decís, o como lo dicen muchos maestros, en espiritualidad no hay vacaciones. Sí, sí. La espiritualidad no se toma vacaciones. Evadirte. Podés evadirte. Y después pensar que, bueno, lo que sea que suceda en la vida son las casualidades pero... Si encuadramos de esa forma, parecería que, como dijiste antes, en el trabajo hago un proceso y trato a las personas de una manera, después en mi casa me manejo de otra, después... Y realmente no es así. Somos un ente completo que en todos los lugares donde nos desarrollemos estamos conectados con las leyes de causa y efecto. Ahora, es interesante que empezamos con esto porque tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy, que es el árbol de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Ese deseo que siente Alicia, que sentís vos, que siento yo, ojalá que siempre el deseo que tengamos sea el deseo de conectar con la luz, pero ese deseo es la esencia, es el combustible que hace que la rueda camine, ¿sí? Lo dijimos en las primeras clases cuando hablamos sobre la creación. Todo aquello que existe, todo aquello que es parte de esta realidad física, se generó por el movimiento. Y al movimiento lo genera el deseo, ¿sí? El deseo, a ver, hay gente que me pasa muchísimo que gente viene cuando se sientan a lo mejor en una conversación en privado a contarme alguna situación en su vida y les pregunto, ¿no? Les digo, y decime, ¿pero vos realmente querés solucionar ese problema en tu vida? Hay más que nada en el mundo. Pero contame a ver qué estás haciendo. Y no sé, por eso te vine a ver. Si el deseo es verdadero, el deseo por sí mismo genera movimiento. Esto es una ley espiritual y física que rige a toda la existencia de este universo. A vos nadie te dice, nadie te viene y te hace una consulta y te dice, mirá, tengo muchísimo hambre, hace 2 días que no como, ¿sí? Pero tengo tanto hambre que te vine a preguntar a vos, ¿qué podría hacer de comer hoy a la noche? Es una locura. Si hace 2 horas que tenés hambre, seguramente, si es que alguien espera 2 horas teniendo hambre, seguramente vas, parás en un kiosco, haces algo, abrís la heladera, haces algo, robás, lo que sea. Sí, después de 2 días, el deseo verdadero, y te lo muestra el cuerpo, porque el mejor maestro que tenemos en cuanto a mostrarnos lo que somos capaces de hacer por el deseo es el cuerpo, ¿sí? Tenés deseo de comer, tenés sed, tenés deseo de deseos sexuales, los deseos que sea que tenés. Cuando el deseo está, genera movimiento. Y a la inversa, ¿no? Cuando el deseo está estancado, cuando no podés ponerlo en acción, también se manifiesta. El cuerpo te devuelve millones de señales. Absolutamente. Entonces, no me podés venir a decir, tengo ganas no sabes el deseo que tengo de solucionar esto en mi vida, y si yo te pregunto, ¿qué hiciste al respecto? Me decís, no, vine a ver para que me digas, ¿a qué voy con esto? Tal vez las cosas que estás haciendo están mal, pero si no estás haciendo algo al respecto, no es cierto que tenés el deseo de cambiar. No hay deseo de que esa situación cambie, porque si hubiera un deseo verdadero... Entonces estás en víctima, estás con excusas, estás frenando. Claro, en realidad lo que tengo es deseo de que alguien solucione mi problema, y alguien no lo puede solucionar porque si ese problema le perteneciera a esa otra persona, lo tendría él. Si el problema lo tengo yo, es porque soy la única persona que lo puede cambiar. Es una luz oculta que para revelarse hay que transmutar esa situación en luz.
uno no puede deshacerse del problema, ¿sí? Nada desaparece en este mundo. Las cosas se transmutan a ser desde luz oculta a ser luz revelada. Y la diferencia entre una y otra es, una aparece como caos y la otra aparece como felicidad absoluta, ¿sí? Pero es la misma cosa, ¿sí? Una misma situación caótica puede terminar generándome infinita felicidad, pero solo yo lo puedo hacer. Vamos a estar dejándolos por unos minutos hacia nuestro segundo bloque. No se muevan de ahí, los esperamos Los aquí. que pueden, que vayan a la página web, que abran el archivo para que lo tengan enfrente de ellos, les va a ser más fácil. Correcto, Javier, vayan a www.cabalaplicada.com y de allí van a poder visualizar la imagen de las 10 sefirot del árbol de la vida que vamos a estar desarrollando en el próximo bloque desde aquí, desde Radio Dakota 104.7. Ya volvemos. Nuevamente aquí en nuestro ciclo Los Secretos de la Cabalá desde Radio Dakota, llevándoles esta sabiduría maravillosa. Para aquellos que están intentando ingresar a la página web, que puede ser que estén escribiendo diferente, les deletreo para que puedan ingresar sin problema. Lo que tienen que escribir es cabalaplicada.com.ar, que sería K-A-B-A-L-A-H y luego la palabra aplicada. .com o .com.ar y ahí van a poder ingresar. Cuéntenme cómo les va, escríbanos. Eduardo nos había llamado hace unos programas y nos había consultado sobre vidas pasadas. Parece que llamó recién Eduardo, otra vez Eduardo, perdón que al final honestamente me olvidé de contestarte el programa pasado. Eduardo hace la pregunta si es bueno ingresar a vidas. A ver, imagino lo que está diciendo, de que tiene la posibilidad de seguramente hacer algún tipo de regresión. Te voy a contestar dos cosas y después vamos a nuestro tema del día, que es el árbol de la vida. El árbol de la vida. Rabbi Yitzhak Luria, tal vez el cabalista más grande que existió en la historia de la humanidad, que vivió en Sfat en el año 1400, hacia fines del 1400, él dice que una persona no puede hacer su trabajo espiritual en esta vida si no está al tanto, si no conoce lo que hizo en vidas pasadas, ¿sí? Habiendo dicho esto, también el Ari explica que uno no debe de ir en la búsqueda de vidas pasadas a través de hacer regresión guiada por otra persona o a través de hipnosis. Ya estamos hablando del año 1500, fines del 1400, ya existían estos métodos de conocer vidas pasadas a través de regresión bajo hipnosis. El Ari dice de que es peligroso. ¿Por qué? Porque en el momento en el que uno cruza esa barrera de lo físico a lo metafísico, si está siendo acompañado por una persona que lo hace, existe la posibilidad de que distintas correcciones, lo que se conoce en Kabbalah como tikkun, tikkunim, de plural, distintos tikkunim de las personas que están presentes puedan confundirse, ¿sí? Porque en el momento en que una persona entra a un plano que es un plano astral, donde no está limitado por el cuerpo, y empieza a ver imágenes y eventos y cosas que ocurrieron, y se ve a sí mismo o ve una situación en donde no ocupa el mismo cuerpo que ocupaba anteriormente, que ocupa actualmente, perdón, puede pasar que lo que uno esté viendo sea una situación completamente que le pertenece a otra persona, y seguramente a la persona que es el que lo está guiando y no a él mismo, y uno puede volver habiendo asumido un tikkun o una corrección que a uno no le corresponde. Con lo cual, el Ari da una serie de meditaciones que la persona puede hacer, que nosotros cuando damos el curso de Kabbalah y reencarnación, hacia el final, en la última clase, enseñamos a hacer esta meditación, pero es una meditación que es preferible, no se hace bajo hipnosis, o sea que la persona tiene control constantemente mientras la está haciendo.
Y en esa meditación la persona se le enseña cómo acceder a ciertos lugares, en donde ciertos archivos en donde puede ver imágenes o sucesos, y a medida que uno toma práctica empieza a dilucidar de dónde vienen otras personas que hoy están en tu vida y demás. Pero es preferible, según la Kabbalah, no hacerlo a través de hipnosis. Si no, vamos a estar tal vez invadidos por como no hay espacio, tiempo y movimiento, allí está la otra persona ingresando y uno tampoco va a poder distinguir que sí, que no. Es algo que no es un plano desconocido donde puede estar el otro presente y uno piensa que es de uno. De hecho, uno está sintiendo que... Además, la persona que es la que te puede llevar a hacer esa regresión, no es casualidad que te tocó justo conocerlo. El Ari también dice de que uno ni siquiera se cruza con alguien en la calle si es que no hay algún tipo de corrección de una vida pasada. A veces es algo tan simple como que en una vida pasada le hiciste una cara fea a esa persona y hoy te lo cruzás para sonreírle. Hay cosas que van desde lo muy sutil hasta otras que son verdaderas grandes correcciones de vidas pasadas. Muy bien. Dicho esto, Eduardo, y disculpas nuevamente, vamos a ir a lo que le pedimos a nuestros oyentes, de tener esta imagen en sus mentes y explicarles el árbol de la vida que habíamos comentado ya el programa pasado. Quiero también, el programa pasado hablamos específicamente de estas 3 columnas, ¿sí? De el deseo de recibir, el dar y el balance entre los dos. Y explicamos cómo este balance, este trabajo entre el balance de las columnas es lo que le da realmente poder metafísico a la persona, es lo que le permite a la persona escaparse de la limitación del mundo físico y acceder a ese lugar en donde las cosas se determinan desde el nivel energía. Cuando uno puede modificar, acceder a la semilla, por decirlo de alguna forma, de las cosas, uno puede simplemente uno entra, afecta en el plano metafísico y luego se retira y deja que simplemente se manifieste. Nosotros lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana es que estamos constantemente tratando de cambiar algo que ya se manifestó. Como que cambia el efecto, digamos, el resultado. Sí. Ya hay manzanas. Aparece algo, no nos gusta y empezamos a tratar de cambiar algo que ya existe. Cuando si uno puede ir al plano metafísico, y entendiendo que en el plano metafísico no hay tiempo, espacio y movimiento, uno sí puede modificar algo que ya existe, pero desde otro lugar, ¿sí? Y eso termina cambiando en el plano físico. Hay un pequeño taller que hacemos en las clases que tiene que ver con operar en el plano metafísico problemas o circunstancias, cosas que tenemos con otras personas en nuestra área de trabajo, en nuestra vida. Y hay mucha gente que en realidad quiere deshacerse de algunas personas en su vida, ¿sí? Está aquel que quiere divorciarse y que si pudiera nunca más volver a ver a esa persona, cree que sería lo mejor que le puede pasar, pero tiene hijos, igual lo tiene que ver, y estas cosas eternas de los conflictos. Está aquel que quiere deshacerse del gerente, del dueño de la empresa, ¿sí? ¿Qué quiero decir deshacerse? No es que lo quiere ir a liquidar, sino que quisiera no verlo nunca más. No interactuar, nada. Le encanta su vida, le encanta a lo mejor el trabajo, pero no quisiera que esa persona esté ahí porque genera un conflicto. Y en realidad cuando uno lo arregla desde el plano metafísico, 2 cosas pueden pasar. Y las 2 en realidad significan lo mismo. Que la persona se vaya, ¿sí? Literalmente, que la persona físicamente se vaya, o que la persona cambie totalmente su actitud para con vos, con lo cual es lo mismo. Esa persona que tanto detestabas, esa, como decimos, persona, ¿sí? No el ser humano, pero la persona con la que uno estaba extrayendo de ese ser humano, desaparece, ¿sí? A lo mejor lo sigue haciendo con otras personas, pero con vos ya no. Con la conexión con uno ya es otra. Realmente, es otra. Físicamente es el mismo, pero la manera de manejarse y relacionarse ya es otra. Entonces, hay que entender que en cada aspecto de nuestra vida donde hay algún tipo de luz oculta,
luz oculta o caos, lo que sucedió es que el sistema mediante el cual fluye la luz, la energía desde lo metafísico a lo físico, está bloqueado, está sucio, en algunos casos está totalmente bloqueado y hay una desconexión con la luz en ese área específico de mi vida. Y es importante entender que en este plano físico, desconexión con la luz significa muerte. ¿Sí? Muchas veces en espiritualidad, como una manera de tratar de ayudar al alumno, se le dice, tenés que tener cuidado de no desconectarte, o se dicen comentarios como, lo que pasa es que esta persona se desconectó de la luz. Nadie que está vivo en este mundo, nadie que está vivo está desconectado de la luz. Como querer apagar el deseo. ¿Sí? Algo O sea, que no si la persona vive, está. hay una chispa de Dios, de la luz, adentro de él. Así sea un asesino serial. Si está vivo, es porque hay Deseo. luz, hay deseo y hay un proceso de mejora. ¿Sí? Porque una de las cosas que entendemos, estudiamos en reencarnación, es que ¿qué hace que una persona muera? Cuando ya no hay más progreso. Cuando la persona decide retirarse del crecimiento espiritual, inmediatamente está al mismo tiempo renunciando a la vida. Porque la vida es una herramienta que nos dan para hacer trabajo espiritual. ¿Sí? En el momento que digo, listo, ya no quiero más, no es algo consciente generalmente para la mayoría de la gente. La gente piensa que muere de una enfermedad o de un balazo o de lo atropella el auto o lo que sea, pero cabalísticamente entendemos que la persona muere cuando una parte del alma, ¿sí?, que se llama, dos partes en realidad, Ruach y Neshama, dejan el cuerpo. Y dejan el cuerpo cuando ven que en ese cuerpo ya no hay más trabajo para hacer, ¿sí?, que ya no está dada la circunstancia, el medio o el deseo de recibir para el cuerpo que tiene la persona, ya superó lo que puede hacer el alma, y el alma dice, ¿sabes qué? Ya no funciona acá, necesito un nuevo vehículo. ¿Sí? Pero nosotros, lo que somos, que es ese alma, nunca muere. Ahora, en el plano físico, cuando hay un problema de sustento, salud, emocional, hay una sefirá, una parte de este estos 10 árbol, este árbol, ¿sí?, que está bloqueado. El conocer cómo funciona el árbol nos sirve, y yo sé que ahora a lo mejor cuando lo explicamos no suena a algo práctico, pero en otros cursos y otras clases que vamos a dar, conocer sobre el árbol de la vida es como una especie de herramienta esencial. Nosotros, avanzando sobre el árbol de la vida, el programa pasado, Javier, fuimos dando una idea y lo ejemplificaste con la planta de energía, donde se genera electricidad y donde llega de alguna manera hasta nuestras casas en el enchufe, en donde a través de cualquier electrodoméstico o cualquier cosa que uno enchufe se manifiesta la electricidad, y en un caso produce, si es para mi secador, produce energía para eso, o para la batidora, y si pongo los dedos en el enchufe, esa misma energía que antes daba electricidad para la batidora me puede dar un cortocircuito a mí. También sabemos, es importante, sabemos que si se corta la luz en algún lugar entre la planta generadora, o sea, si se corta un cable o deja de funcionar alguno de los transformadores, no llega. La energía... Cuando enchufe no va a haber... No hay, sí, que nosotros, ¿cómo le llamamos a eso? Se cortó la luz. ¿Sí? Ese concepto, se cortó la luz, es literalmente lo que sucede. La luz del mundo infinito dejó de fluir en ese área específica de mi vida. Ahora, vamos a ver cómo, y por eso se van a dar cuenta que en el primero de los esquemas que se ve en el archivo que está en la página, aparece el árbol de la vida con unas liñitas que nos muestran cómo viaja la luz. La luz empieza por su fuente, ¿sí?, que es
lo que nosotros conocemos como la sefirá de Keter. Keter quiere decir corona en hebreo, pero en realidad, si bien van a ver que en el tercero de los grupos de sefirot, el tercer árbol de la vida, están los nombres. Y la verdad, cuando lo estaba haciendo para colgarlo en la página web, le iba a traducir lo que quiere decir cada uno de los nombres y después dije, no vale la pena. ¿Por qué? Cada uno de estos paquetes de energía tiene un nombre que es un código en hebreo que activa esa energía. Saber traducirle qué quiere decir es simplemente un deseo intelectual, no hace a ningún tipo de conexión ni crecimiento. ¿Sí? Hay algunos de los nombres, o sea, lo que significan los nombres tiene que ver con la energía que tienen en sí, pero es importante que cuando hablemos de estas 10 sefirot aprendamos los nombres en hebreo. ¿Por qué? Ya también en algunos otros programas vamos a explicar cuál es el poder de las letras hebreas, pero aquellos que estudian espiritualidad se cruzan con letras hebreas o arameas todo el tiempo, hasta cuando alguna vez no tenés nada que ver con nada espiritual y un día fuiste al parque y se te ocurrió una vez en tu vida sentarte con esa señora que tira las cartas, ¿sí? Vas a ver que en la mayoría de las cartas de tarot hay letras hebreas, ¿sí? Ni hablar que hay y con letras hebreas es importante entender que no estamos hablando de las letras que son de un pueblo hebreo, ¿sí? Estas letras existen desde el principio de la creación y tuvieron un propósito específico, con lo cual los nombres de estas sefirot es preferible aprenderlas con su nombre en hebreo. Los voy a mencionar ahora por un tema de pronunciación. La primera se llama Keter, ¿sí? La luz de Keter, que es la fuente. Keter vendría a ser lo que nosotros llamamos Dios, ¿sí? Para aquellos que nos están mirando hoy, ahora el gráfico, que están en el auto, que están en cualquier lado, también hemos explicado básicamente con los chakras, que a lo mejor también conocen, que está el chakra de la coronilla, de la cabeza y cada una de las áreas, como para que se den una idea de que estamos hablando desde arriba hacia abajo. Sí, de arriba hacia abajo hay un primer triángulo con su punta hacia arriba, empieza con una esfera y dos más abajo. Esas tres primeras forman un triángulo que mira hacia arriba, y ese primer triángulo es lo que se considera las 3 sefirot de arriba. Prácticamente nosotros no tenemos acceso a la energía en ese nivel, ¿sí? En su nivel superior, Keter es la fuente. El siguiente lugar a donde esa luz viaja es Jochma. Jochma quiere decir sabiduría o conocimiento. Jochma es lo que en las jergas religiosas se conocen como Dios Padre, ¿sí? Esa idea del Dios Padre, ¿sí? Porque Keter es un nivel de energía que nosotros ni siquiera podemos entender. Aquello que nosotros le llamamos Dios, en realidad es una primera emanación desde Keter que se llama Jochma, y que la Kabbalah lo explica como el pensamiento de la creación. O sea, en este plano físico donde nosotros estamos, que necesitamos tener esta relación con una especie de Dios, ¿sí? Así le hemos llamado a través del tiempo, el Padre o la fuente ¿sí? En Kabbalah, a la Sefirá de Jochma se la conoce como el Padre Supremo, ¿sí? La luz viaja de Jochma inmediatamente después a Binah, ¿sí? Binah es el depósito donde, como decir, como un gran tanque de agua que luego suministra energía a los ciudadanos, ¿sí? Binah se conoce cabalísticamente como la Madre Suprema, ¿sí? Y es el lugar de donde proviene la energía que nosotros recibimos. Ahí sí accedemos, o desde ahí sí nos... desde ahí sí nos nutrimos. Pero nosotros nos manejamos, si bien el sistema métrico decimal es una muestra de que todo está dividido en 10, ¿sí?
nosotros manejamos realmente las 7 esferas más bajas, las 7 sefirot más bajas. Por eso es que la luz, cuando pasa por un prisma, se divide en 7 colores. Por eso es que hay 7 notas musicales, 7 días a la semana, 7 capas de atmósfera antes de salir al espacio exterior. Todo lo que tiene que ver con este mundo físico, ¿sí?, se rige por estas 7 esferas o estas 7 sefirot inferiores. Ahora van a ver que en el plano de al lado, en el que está en medio, están separadas en 3 grupos. Está las 3 de arriba, que en hebreo se las conoce como Gimel Rishonot, las 3 de arriba, las 3 superiores, que son prácticamente la luz. Después están las 6 de en medio, que tiene un nombre código también, que es Zeir Anpin, ¿sí? Zeir Anpin es como una especie de ascensor, en donde la luz sube y baja. Es el lugar en donde nuestro trabajo espiritual y nuestro ida y vuelta con esa fuente que algunos le llaman Dios, pero que ahora estamos entendiendo que es algo, una energía metafísica que existe en el todo. Las 6 de en medio es como una especie de ascensor. Nuestras acciones suben a través de ese ascensor y luz baja, ¿sí? Es el sistema de leyes de causa y efecto, se rige por las 6 sefirot de en medio. Y finalmente tenemos la de abajo, que se llama Malhut. Malhut quiere decir reinado, pero en realidad quiere decir nuestro mundo físico, ¿sí? Están esas capas de atmósfera y en medio está la Tierra, ¿sí? El mundo físico. Si se fijan en el principio, en la primera de los árboles, donde muestra que la luz misma, Keter, es 100% luz, y Jochma es 90% luz y 10% vasija, y es necesario que haya una energía de deseo, de vasija, para que la luz empiece a fluir, y lo que genera el movimiento es que detrás de cada sefirá hay otra sefirá que tiene más deseo, y se va incrementando el deseo y se va disminuyendo la cantidad de luz, hasta llegar a ese nivel que llamamos Malhut, en donde no hay luz. Arriba estaba Keter, que era pura luz, y abajo está Malhut. Y Malhut lo llamaste a nuestro plano físico. A nuestro plano físico, a ¿sí? nuestra tierra. Acá no hay, donde estamos. Acá no hay luz, no hay luz propia. Acá hay solo la luz que llega desde el sol, ¿sí?, en el caso físico de la luz, o la luz que llega desde el Creador. Nos tenemos que ir, pero es importante que empiecen a ver este pequeño archivo. La semana que viene vamos a empezar a ver cómo funcionan estas esferas, y sobre todo van a ver que en la tercera página de ese archivo que está colgado en internet hay dice nuestro principal área de trabajo. El trabajo espiritual ocurre principalmente en Gesed, Geburah, Tiferet, y después en Yesod y Malhut. Y la semana que viene les prometo que desde el principio del programa vamos a atacar este tema, es cómo activamos la energía o el canal de luz que hay entre dar, recibir y el balance, y después entre Yesod y Malhut, que tiene que ver con el punto en donde lo metafísico deja de ser metafísico y se convierte en realidad física. Ese lugar, Yesod, ¿sí?, es la sefirá que controla la sabiduría que recibimos, el sustento, ¿sí?, y controla, o sea, sustento económico, y controla los órganos genitales, ¿sí?, porque todas estas sefirot también tienen su contraparte en partes del cuerpo. La semana que viene vamos a ver cómo a través de nuestro cuerpo y a través del trabajo metafísico que hacemos en estas 6 sefirot de en medio, ¿sí?, mejoramos y elevamos la realidad física en la que vivimos a una realidad, como lo dijimos, más elevada. Quédense tranquilos, si han escuchado nuestro programa, pueden bajarlo desde cabalaplicada.com para volver a tomar idea de este árbol de la vida. Y en el programa próximo vamos a estar desarrollándolo y explicándoles, porque lo que deseamos justamente es llevarles esta sabiduría cada vez
más clara para que puedan aplicarlos a sus vidas. Desde aquí ya nos despedimos. Gracias, Diego, por ayudarnos nuevamente. Javier, Necesitamos 2 horas más de radio. ojalá nos pase eso. Nos encontramos el próximo miércoles llevándoles los secretos de la Kabbalah. Desde aquí, desde Radio Dakota 104.7. Gracias a todos.